Hola compañeros, bueno, hoy les voy a exponer las posibles soluciones al problema que planteé en el módulo 4, el cual fue el servicio de taxis en Popayán. Bueno, antes de plantear las soluciones, me gustaría recordar de qué trataba el problema. Recordemos que el servicio de taxis en Popayán y en otras ciudades del país tenía un declive en los últimos años. Las personas se han quejado del mal servicio que prestan los taxistas. En muchos casos dicen que estos servicios son inseguros, en las horas pico no se consigue el transporte, rutas inexistentes en donde los taxistas toman la decisión de no ir o no recoger pasajeros, y esto pues obviamente lleva a que la gente los critique de una muy mala manera. También tenemos que relacionar el comportamiento de los taxistas, lo cual en muchos casos estos generan accidentes debido a sus imprudencias al manejo de estos vehículos, ¿cierto? El comportamiento también de las personas, de los taxistas, el cual responden de una manera agresiva, ya sea de forma verbal o física, hacia sus, eh, hacia sus usuarios o hacia otros vehículos, hacia otros conductores, lo cual personalmente genera una muy mala vista, digámoslo, a este tipo de servicios, y pues todo esto al final pues, también culmina en los accidentes que pues, obviamente todos quisiéramos evitar, pero debido a esas imprudencias y a ese manejo agresivo que muchas veces los conductores de estos vehículos realizan, entonces personalmente llegan a este tipo de problemas. Pero sí me gustaría hacer una aclaración que me gustaría es no juzgar este comportamiento de los taxistas de una manera sin analizar por qué sucede esto, ¿sí? Detallémoslo un poco más a fondo. Investigando un poco, sabemos de que existe una presión monetaria hacia los taxistas. Esto debido a que el 90% de los taxis o los taxistas no son dueños de sus taxis. Estos taxis pertenecen a grandes empresarios y a compañías las cuales exigen una cuota mínima a los taxistas, los cuales deben sentir esa presión de trabajar horas extras en donde deben preocuparse mucho también por sus ganancias personales, por sus familias, lo cual genera pues este comportamiento individualista, si lo queremos ver de esta forma, en donde prima obviamente su bienestar sobre el colectivo. Pensemos de que ellos en muchas ocasiones responden a este tipo de agresiones verbales, físicas o esas imprudencias al motivo de el estrés, al motivo del afán, al motivo económico, en donde pues ellos tienen que también pensar en sus problemas. Obviamente pues esto no es una razón válida, ¿cierto?, para este comportamiento, pero también debemos tener en cuenta pues esta dificultad que tienen los taxistas en sus trabajos. Como les digo, en este caso el dinero prima, ¿sí? Podemos relacionarlo, por ejemplo, con la guerra del centavo, donde los taxistas, por cumplir esas cuotas, tienen que realizar tipo de carreras muy rápidas, en donde obviamente arriesgan la vida de ellos y de sus pasajeros, en donde tienen que hacer maniobras muy peligrosas, y claro está obviamente pues pensando en sus familias, en su vínculo familiar, ya que pues obviamente ellos deben responder en muchos casos por sus deudas, por sus gastos, y esto personalmente es muy difícil para una persona no, no pensar en ello. Bueno, otras causas externas a esto, el problema monetario, también podemos relacionarlo con el estrés. Sabemos que en ciudades grandes, aunque en Popayán también se está viendo esto, existen, por ejemplo, problemas de movilidad, problemas en donde existen trancones muy pesados, muy largos, en donde el estrés genera pues obviamente ese comportamiento agresivo al volante. Entonces obviamente es complicado, ¿sí?, mm, poder controlar ese mal genio. También podemos relacionar las causas, por ejemplo, el mal estado de las vías, en donde pues obviamente es muy difícil movilizarse. También está, por ejemplo, las causas
por ejemplo, de las imprudencias, no de los taxistas, sino de otras, como por ejemplo imprudencias peatonales, imprudencias de particulares, motociclistas, ciclistas, transporte público. Entonces todo esto pues obviamente se acumula, además de que pues los taxistas trabajan en horas bastante pesadas, ¿sí? Jornadas muy largas, entonces todo esto pues lleva a este comportamiento tan agresivo que a veces nos damos cuenta. Bueno, entonces las posibles soluciones que me gustaría hablar, ¿sí? O sea, como el qué hacer hasta este problema, son dos, más pensados un poco en la parte de buscar cuál es la causa principal, ¿cierto?, a este tipo de problema. Entonces, investigando un poco, encontré que las principales causas en un comienzo es la competencia desleal, si la queremos decir así. Sabemos que en los últimos años ha llegado en varias ciudades, también en Popayán, el problema de que encontramos aplicaciones como Uber, en donde compiten con el transporte público de taxis, lo cual los taxistas hacen relación a que este transporte es desleal, es injusto, y en cierta forma lo es, ¿sí? Sabemos de que los taxistas deben pagar unas grandes sumas de dinero, ¿sí?, para poder movilizar sus taxis, incluyendo seguros y otras cosas que Uber no lo hace, por lo que ahí hay una, digamos, clara desventaja por parte de los taxistas. Podríamos decir que, bueno, ¿por qué, digamos, el gremio de los taxistas, en vez de pensar, ¿cierto?, en la competencia, en este caso Uber, ¿por qué no piensan en mejorar sus servicios? Y claro que lo hacen, solo que es muy complicado pensar en mejorar el servicio o hacerlo pensando en que hay una competencia leal donde te lleva mucha ventaja, ya que estos no tienen tanto el problema económico, el problema monetario que ya había nombrado, esa presión monetaria, como si lo tienen los taxistas. Entonces, esto en parte precisamente dificulta mucho, ¿cierto?, que los taxistas puedan prestar un buen servicio como a ellos les gustaría. Para este caso, para este tipo de problema, pues obviamente lo ideal sería que esa competencia desleal pues se igualara, ¿cierto?, se digamos, legalizara y pues obviamente ya tendríamos una competencia un poco más nivelada, por lo cual los taxistas pues podrían mejorar también mucho su servicio y Uber pues obviamente también entraría a jugar en esa parte. Otra competencia desleal también que me gustaría nombrar es en el caso de los mototaxistas. Sabemos que realmente en un país como Colombia, en donde pues el desempleo es muy grande, pues obviamente las personas recurren a estos tipos de trabajos en donde es muy peligroso, pero pues cubre los mismos problemas de los taxistas en donde obviamente hay una necesidad económica. También se tiene el mismo problema en donde pues obviamente los mototaxistas no pagan cierta suma de dinero por seguros y pues los taxistas también tienen que enfrentarse a este tipo de competencia desleal. Entonces también pues la solución sería legalizarlo, ¿cierto?, para que hubiera una competencia más igualitaria. Y la segunda solución que me gustaría plantear es que, bueno, si se llegara a cumplir la primera, que no quedara solamente ahí. Sabemos de que muchas personas, no todas, ¿sí?, muchas personas siempre quieren ser un poco más, quieren sacar como más ventajas, ¿cierto?, a veces de ciertas situaciones. Entonces, lo que me gustaría es que si se cumpliera la primera solución en donde se legalizaran este tipo de competencias como Uber y el mototaxista, que por lo menos sí hubiera un control estricto, ya que muchas veces las personas, digamos, hacen este tipo de comportamientos en donde la respuesta obvia es el afán, las necesidades, ¿cierto? Pero pues no podemos olvidarnos de que hay unas reglas básicas para que la sociedad pueda convivir bien y pues todos debemos cumplirlas, no podemos pasar por encima de ellas. Así que mi segunda solución es que hubiera un mayor control a este tipo de servicios, como es el caso de los taxistas, no solamente taxistas, sino a los demás, ¿cierto?, por parte de autoridades como pues la Policía de Tránsito y todas estas organizaciones, pues para que hubiera una armonía y pues las personas tomaran un poco más de conciencia, un poco más de cultura, para que no se presentaran este tipo de inconvenientes en donde pues terminan en agresiones verbales, físicas y en otro tipo de circunstancias que todos quisiéramos evitar. Bueno, entonces esas serían mis dos soluciones. Muchas gracias por su atención y pues espero sus comentarios para mejorar mi tema. Muchas gracias.